Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que, con un corazón noble y generoso, guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de este viernes nos recuerda también el libro de Jeremías, que es la primera lectura de la misa de este día, en el capítulo 3, con esta invitación, con estos verbos que utiliza el Señor, que utiliza Dios para su pueblo, esa invitación al regreso a la casa del Padre. Vuelvan, hijos, hijos apóstatas, hijos que se han ido detrás de falsos dioses, que yo soy su dueño. Los escogeré a uno de una ciudad y a 2 de una tribu, y los traeré a mi casa. Le daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcan y se multipliquen en el país, yo, el Señor, ya no se nombrará para nada el arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. No se te echará de menos ni se hará otra alianza. Porque el trono de Dios, porque el templo de Dios se llamará Jerusalén, que significa
trono del Señor. Acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor. Y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Esta palabra nos lleva a escuchar la explicación del Evangelio de hoy, que es la explicación del sembrador. Ayer escuchamos palabras fuertes contra el pueblo de Israel por la idolatría, palabras fuertes de parte de Dios. Hoy Dios le dice a ese pueblo y nos dice a cada uno de nosotros una esperanza, una palabra llena de esperanza. Vuelvan, regresen, dejen el falso Dios, dejen la idolatría, vuelvan. Aparece como esa figura tan familiar, el esposo. El esposo abandonado le abre el camino de vuelta a su esposa infiel. Allá la esposa infiel fue el pueblo de Israel. Hoy el nuevo Israel somos nosotros, la iglesia. Nos da la posibilidad de rehabilitarse, de rehabilitarnos, de volver a la casa que nunca debió abandonar. Los verbos son los siguientes: los escogeré, los traeré y le daré pastores. En el futuro no se habla de arca, de la alianza, es decir, no se volverá a repetir la experiencia del desierto, aquel desierto de 40 años, aquel camino largo de pruebas que vivió el pueblo de Israel, sin morada estable, sin un lugar fijo. Ahora el templo es un lugar seguro y fijo. Y en este templo, no apreciarán el arca, sino la presencia de Dios, el Dios viviente. Como dirá Isaías, el Dios con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, escuchamos por allá en el tiempo del Adviento. Llamarán a Jerusalén trono del Señor por el nombre del Señor que está en Jerusalén, la ciudad santa. Y hoy es cada sitio, cada capilla donde nos reunimos para celebrar la oración, escuchar la palabra. El Salmo prolonga esta perspectiva esperanzadora. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. Los cristianos leemos esta profecía de Jerusalén sabiendo que en Jesús Dios ha puesto su morada entre nosotros. Y Jesús, antes de despedirse, nos aseguró, nos hizo la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No le vemos, porque Él está presente con el poder de su Espíritu y su presencia sacramental, invisible pero real, a lo largo del camino de la vida. Escuchemos con atención, escuchemos. Ese es uno de los verbos que apareció en el libro del Éxodo, en la ley. Escucha, pueblo mío.
Escucha, pueblo mío, la palabra del Señor. Vuelvan, que yo soy su dueño. Sea cual sea nuestra situación, siempre es posible el regreso. Así nos traten mal al regreso. Lo estamos viviendo con estos miles y millones de venezolanos que vuelven a su casa. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo los tratan? Armas bacteriológicas, peor que si fueran animales. Pero Dios no es así. Dios no es así con nosotros. Una vez más, se nos presenta Dios como el que perdona y Jesús como el que ha venido no a condenar sino a salvar. Esta página de la semilla y de la cizaña nos asegura que tenemos solución, que este mundo tiene solución, que la juventud de hoy tiene solución, que los problemas de hoy tienen solución, que esta pandemia, esta doble pandemia que estamos viviendo, pasará. Esto no es eterno. Recordemos aquel dicho, no hay pandemia que dure 100 años y paciente que se la aguante. La puerta por parte de Dios está abierta, como los brazos del Padre para el Hijo pródigo que habla San Lucas. Sus planes son de alegría y de vida. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. O como dice la poetisa en el Antiguo Testamento, haz, Señor, que nuestras lágrimas se conviertan en alegría. Hoy el Señor nos explica la parábola del sembrador y nos habla de las diversas clases de terreno que suele encontrar la palabra de Dios, clases de terreno, clases de personas. Jesús, con sus palabras, nos explica los diversos terrenos que encuentra la semilla que sale de las manos del sembrador, que es Cristo. Qué emoción para un campesino depositar la semilla en la tierra abonada. Qué alegría. Por eso rezo un salmo. Cuando van sembrando la semilla y al regresar traen las gavillas, es decir, el fruto. La que cae al lado del camino y desaparece pronto por obra del maligno. Lo que cae entre piedras y no arraiga porque es superficial e inconstante y ante cualquier dificultad sucumbe, muere. La que se siembra entre zarzas y espinos, que no llega a prosperar por las diversas preocupaciones de la vida, sobre todo la seducción de las riquezas. No hacemos oración pensando en la riqueza. Decimos todos los días, no me queda tiempo para orar, y si es domingo, no me queda tiempo de escuchar la liturgia eucarística porque estoy ocupado. Pero sigo creyendo en Dios, decimos. Y finalmente la semilla que cae en tierra buena, la tierra de quien escucha y acoge la palabra y produce el 100 y el 60 y el 30 por uno. Dios quiere que en nuestro terreno su palabra produzca siempre el 100 por uno de fruto. Preguntémonos, ¿nos atreveríamos a decir que es así? Bueno será que nos preguntemos cada uno de nosotros por qué la semilla del sembrador, que es Cristo, no produce todo el fruto que Él espera. Estamos distraídos y muy distraídos. Todavía estamos rindiéndole culto
a los falsos dioses, al Dios falso. ¿Somos superficiales? ¿Andamos preocupados por otras muchas cosas y no acabamos de prestar atención a lo que Dios nos dice en medio de esta pandemia, en medio de estos signos de los tiempos? ¿Tenemos miedo de hacer caso del todo a la palabra de Dios? A lo largo de las páginas de este evangelio se ve que la predicación de Jesús no en todos produce fruto, por superficialidad, hostilidad o inconstancia. Cuando, por ejemplo, Jesús les anunció el don de la Eucaristía a sus discípulos, muchos se retiraron, muchos salieron escandalizados. Cuando Jesús dijo, ¿quieren comer mi carne para que tengan vida?, se les marchó un buen grupo de discípulos, asustados por las exigencias del Maestro de Nazaret. La palabra que Dios nos dirige es siempre viva, eficaz, salvadora, llena de vida, porque la palabra de Dios es la predicación del reino de los cielos. Y les dije ayer, en la catequesis de ayer, que el reino de los cielos es una persona maravillosa, que tiene nombre, que tiene rostro, que tiene alma, y esa persona se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son nuestras actitudes como sembradores de la palabra? ¿Cuáles son nuestras actitudes como terreno abonado? Señor, la semilla de tu palabra siempre produce buen fruto. No permitas que las distracciones arrebaten de nuestro corazón la gracia de tu amor, la gracia de tu palabra. Señor, danos la gracia de tu Espíritu para poder dar fruto y que un día podamos escuchar del sembrador de la palabra, del Maestro de Nazaret: por los frutos nos conocerán. Danos esa gracia de un día escuchar esa palabra de tus labios: por los frutos nos conocerán. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es inspiración, tu palabra es viva y eficaz. Que estemos siempre atentos a la escucha de la palabra. Querida familia, los bendigo en este día, los bendigo en este viernes. Me uno a los enfermos, bendigo a mi familia, bendigo a las familias de otros países, bendigo a todos los mensajeros de la palabra, a todos los sembradores de la palabra. Bendigo a los niños que están en su formación humana y cristiana. Queridos niños, no se les olvide entrar en contacto con la palabra de Dios. La catequesis es importante, pero la catequesis nace de la escucha de la palabra. Como decía San Juan Pablo II, hay que escuchar la palabra de Dios con el oído abierto y el corazón palpitante. Hay que escuchar la palabra de Dios de rodillas. Cuando yo proclamo esta palabra para ustedes, les aseguro, les confieso que estoy aquí de rodillas. Señor, que seamos dóciles a tu palabra. Danos la gracia que le diste a María Santísima. Grande María, porque escuchó la palabra y la llevó en su corazón. Grande María, porque al escuchar la palabra salió aprisa por las montañas de Jerusalén, por las montañas de Sión, a llevar la palabra a su prima Santa Isabel. Danos esa gracia de
llevar la palabra, de transmitir la palabra al estilo de María, la Madre del Señor, al estilo de María Magdalena, que fue la misionera de la resurrección. Les bendigo a todos que nos siguen por este canal y les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Con el poder de la sangre de Cristo destruyo, rompo tanto maleficio, tanta brujería y hechicería, idolatría que han sembrado nuestros pueblos. Con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la palabra de Dios, destruyo tanta maldad que han depositado en nuestros pueblos. Rompo esos altares a la brujería, a la hechicería, al vudú, a los ídolos de este mundo, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es Jesús vivo y resucitado. Feliz viernes y feliz fin de semana. Podemos ir en paz. Bendiciones. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.